Buenos días. Con la daga, súbela, gírala plana, de sur a norte y con la empuñadura de este a oeste. Luego gírala con la hoja de este a oeste, la empuñadura de norte a sur y listo, está muerta. Solo estoy esperando a que hagas el primer movimiento. Solo digo, golpea y no te arrepientas de a dónde apuntas. No estoy jugando, quiero verte hacerlo. Quiero que la mates. Tienes que terminar con tu sufrimiento acabando con su alegría. Estos son solo algunos de los mensajes y textos que Isaac Apodaca le envió a su novia, Kiara McCauley, durante varias horas desde el 28 de octubre de 2022 hasta el día siguiente, sobre un plan para asesinar a Grace Jennings. Grace no sabía que la persona en la que confiaba, Isaac Apodaca, para darle alojamiento a ella, a sus gatos y a sus pertenencias por una noche, estaba ayudando a planear su asesinato. Para la 1:30 de la tarde del 29 de octubre, apenas 14 horas después de haber llegado a la residencia tipo garaje donde vivían Kiara e Isaac, Grace ya estaba muerta. Fue brutalmente apuñalada y cortada con una espada. Tenía heridas punzocortantes en todo el cuerpo, tanto las que le causaron la muerte como las que ocurrieron después de su fallecimiento. Kiara McCauley, de 19 años, fue quien blandió esa espada y apuñaló a Grace. Pero Isaac Apodaca ayudó y animó a Kiara en todo momento hasta que Kiara le quitó la vida a Grace. Este juicio no se trata de si fue Kiara o si fue Isaac quien mató a Grace Jennings. Se trata de todo el esfuerzo que Isaac Apodaca hizo o realizó para que sucediera. Este caso trata sobre la relación de Isaac con Kiara y las dinámicas tóxicas que él utilizó para castigar, presionar y manipular a Kiara para que hiciera lo que él quería. Este caso trata sobre una manipulación que fue prolongada y un control coercitivo. La evidencia en este caso demostrará que Isaac es el autor intelectual del asesinato de Grace. Como contexto, Kiara, Isaac y Grace se conocían entre sí. Kiara y Grace crecieron juntas y, según Kiara, salieron cuando eran adolescentes. Era una dinámica volátil al final y Grace y Kiara realmente no debían estar cerca una de la otra. Grace no tenía permitido ir a la casa de Kiara y no se llevaban bien entre ellas. Isaac afirma que él y Grace después salieron juntos tras conocerse en Snapchat, una plataforma de redes sociales, y según Isaac, después terminaron, pero siguieron siendo amigos. Un día en el centro comercial Santa Fe Place, Kiara se encontró con Grace e Isaac, y así fue como se conocieron. Kiara conoció a Isaac. Y posteriormente, ella e Isaac empezaron a salir, y se mantuvieron más o menos juntos a pesar de peleas que iban en ambos sentidos y rupturas dramáticas y reconciliaciones. A medida que pasaba el tiempo en la relación de varios años de Kiara con Isaac, verás que Kiara llegó a creer las historias cada vez más extrañas que Isaac le contaba, incluyendo que él, Isaac, había visto un video de Kiara siendo violada en grupo y que Grace aceptó dinero por ello. Esto supuestamente ocurrió cuando Grace y Kiara eran adolescentes. Ahora Kiara siempre ha sido extraña y la evidencia puede reflejar que es bastante crédula. Y esto aumentó con el tiempo, con Isaac y la dinámica de poder entre ellos cambiando y evolucionando hasta convertirse en una donde ella continuamente tomaba decisiones contrarias a su salud y seguridad. Decisiones que no eran racionales, decisiones que iban en contra de su propio interés, decisiones que una persona promedio elegiría no tomar. Por ejemplo, escucharán pruebas de que 6 meses antes del asesinato, en abril de 2022, Isaac golpeó a Kiara, rompiéndole el pulgar después de perder el control. Y al principio, Kiara cooperó con la policía en el caso, pero después se echó para atrás y eligió no hacerlo. Cuando Isaac le sugirió a Kiara que se prostituyera, ella lo hizo, y Isaac se quedó con el dinero. Incluso volvió al trabajo sexual por petición de Isaac después de que ella, Kiara, fuera violada por un cliente que la había contratado. Esta evidencia se presentará con un propósito muy limitado y se ofrecerá para mostrar el conocimiento de Isaac de que podía manipular a Kiara, su intención de manipularla el día del asesinato y la dinámica coercitiva entre los dos. Verán eso. Cuando le dijeron a Kiara que Isaac era parte de una organización secreta de justicieros llamada Ghost, que fue creada con el propósito de matar a tratantes de personas con fines de explotación sexual, ella le creyó a Isaac, que él había iniciado esta organización secreta de justicieros. Ella le creyó cuando él le dijo que si ella, Kiara, mataba a Grace, quien estaba en una lista de personas a eliminar elegida específicamente para Kiara, ella ascendería en los rangos y tendría beneficios en el mercado negro.
Esa es una declaración de uno de los mensajes entre Isaac y Kiara. Esa declaración se hizo durante la noche del complot para asesinar a Grace. No habrá pruebas en este caso de que Ghost sea un grupo real o de que Isaac fuera en realidad un asesino justiciero secreto con acceso a un granero para matar gente, pero ella le creyó cuando él se lo dijo. Kiara empieza a creerle a Isaac cuando él la convence de que tiene múltiples personalidades o trastorno de identidad disociativo, ayudándola a nombrar las diferentes personalidades y fomentando su existencia. Así que en este punto, quizá estés sentada pensando, wow, esas son afirmaciones bastante atrevidas. ¿De dónde va a salir toda esa evidencia? Bueno, damas y caballeros, va a provenir de una variedad de fuentes. Será en forma de testimonios de civiles que subirán al estrado y prestarán el mismo juramento que cualquier otro tipo de testigo, testigos expertos forenses como analistas de huellas dactilares y ADN y una patóloga que realizó la autopsia de Grace. Será en forma de testimonios de las fuerzas del orden. Será en forma de datos obtenidos de teléfonos celulares y órdenes de registro de Facebook. Será en forma de testimonio de Kiara y de un psiquiatra forense llamado Dr. Michael Wellner. Así que ahora que ya tienen un poco de contexto, tal vez sea un buen momento para que les presente toda esta evidencia que viene en una especie de hoja de ruta y cronología para ustedes. Trataré de referirme a los testigos más o menos en el orden en que aparecerán en el juicio, comenzando más tarde esta mañana. En cuanto a la cronología que establecerá la evidencia, el 28 de octubre de 2022 Grace Shinnings necesitaba un lugar donde quedarse y se puso en contacto a través de Instagram, otra plataforma de redes sociales, con Isaac Apodaca, quien aceptó dejarla quedarse en su casa. Ahora, a pesar de saber que Kiara odiaba a Grace y que Kiara no quería que Grace estuviera ahí, él lo permitió. Grace llegó a 5941 Jaguar Drive, la casa propiedad de la mamá de Kiara, Lani McCullough, alrededor de las 11:30 p.m. Lani se quedó en su casa, que es la parte principal de la propiedad. La casa principal es como la llamaremos durante el juicio. Ella no tenía idea de que Grace estaba en la propiedad. Y el plan entre Isaac y Kiara inicialmente esa noche era que él llevara a Grace a un parque cercano donde Kiara estaba disfrazada con ropa aterradora y llevaba su espada. Sabemos estas cosas otra vez por los mensajes entre Kiara e Isaac. Pero de hecho, él no llevó a Grace al parque. En cambio, fueron al garaje independiente de una sola habitación en la parte trasera de la propiedad, donde Kiara e Isaac se quedaban la mayor parte del tiempo. Finalmente, Kiara salió del parque y entró al garaje. Todos estaban presentes, todo estaba relativamente tranquilo. Y después de un rato, Isaac se fue. Él fue a la casa principal. Kiara y Grace hablaron. Él regresó. Y durante el resto de la noche y la mañana, Isaac y Kiara se enviaron mensajes casi sin pausas, cada uno usando su propio celular. Y algunos de sus emojis, stickers y caricaturas son inocentes, pero gran parte de la conversación gira en torno a matar a Grace. A veces Kiara participa activamente. Ella le pide a Isaac que sea él quien mate a Grace. Ellos se mandan mensajes sobre cómo van a limpiar después usando peróxido de hidrógeno o qué van a tirar o meter a lavar. Ellos discuten sobre usar la daga en vez de la espada. Pero Isaac, cuando le piden que lo haga, evade hacerlo, pero él la anima repetidamente a cometer el asesinato todo el tiempo. Verás que a menudo usan sus apodos cariñosos entre ellos. Kiara era Poogle. A Isaac le decían Otter. Durante toda la noche los tres dormían en la misma cama, con Isaac acostado a los pies de la cama. Verás una foto de eso en los mensajes. En la mañana, entre temprano y media mañana, Kiara e Isaac, mientras Grace duerme, supuestamente, idean un plan que Isaac llama Operation Fake Kickout, donde le dice a Grace que ambos tienen que irse. Esto no fue una expulsión real. Operation Fake Kickout está comenzando. Él está preparando la oportunidad para que Kiara mate a Grace. Así que cuando eso está a punto de comenzar, Isaac envía el golpe psicológico final en forma de mensaje a Kiara para empujarla a que mate a Grace. Él nuevamente le dice a Kiara que Grace ya lo ha confesado antes, refiriéndose a la supuesta violación grupal delirante que él afirma que Grace facilitó años atrás. Estos mensajes finales se envían a la 1:27 de la tarde. En este punto, Kiara ha reunido suficiente rabia. Isaac sabe que Kiara planea usar la espada que está en el garaje y entra brevemente a la casa, deteniéndose para ayudar a Lani McCauley a meter una alfombra en la lavadora y para orinar. Cuando regresa, Kiara tiene la espada. Grace está muerta o muriendo en la cama. Él le dice a Kiara que vaya a ducharse. Ella lo hace. Así que Kiara entra a la casa principal para ducharse, saludando a su mamá.
Se quita la ropa que llevaba puesta durante el asesinato y la pone en el cesto de la ropa sucia. Después de ducharse y cambiarse, regresa al garaje. Encuentra el cuerpo de Grace en una posición diferente a como lo dejó, e Isaac ya no está. No sabía que después de buscar en Google cómo deshacerse de un cuerpo, Isaac en realidad se había ido. Llamó a su mamá, Linda Montoya, y fue a API Wireless, una tienda de celulares que está más abajo en la calle. Linda llamó al 911 a la 1:46 p.m., lo que provocó una respuesta policial. Esta mañana escucharán partes de esa llamada al 911 como la primera evidencia. Aproximadamente 6 minutos después de que Linda llamara al 911 alrededor de la 1:52 de la tarde, los primeros oficiales en responder llegan al lugar. Los oficiales del Departamento de Policía de Santa Fe, Francisco Alvarado, Alejandro Arroyo y Manuel Romero, están llegando a la casa y acercándose a la propiedad en respuesta a los reportes de un homicidio por apuñalamiento. Verás que cuando Alvarado se acerca a la cerca lateral, ve a Kiara ir del garaje de regreso a la casa principal y grita, «Contacto, contacto», lo que significa que ve a una persona. Él la sigue y ella cierra la puerta que da a la casa principal. Alvarado nota sangre en esa puerta trasera y comienza a patearla para abrirla. Lani y Kiara salen de la residencia y son detenidos. Ahora se genera un breve periodo de confusión sobre si la policía realmente había respondido en el lugar correcto. Podría haber sido una broma porque todo está tan tranquilo. Es entonces cuando Alejandro Arroyo confirma la dirección y se entera de que supuestamente el cuerpo está en el garaje. Usa las llaves de Lani para abrir la puerta del garaje y ve el cuerpo de Grace. Se ve claramente que está muerta. Ella está en el suelo, justo frente a la puerta, recargada contra el borde del colchón. Llegan los paramédicos y confirman su muerte usando electrodos del electrocardiograma. Así que mientras esos tres oficiales, Arroyo, Alvarado y Romero, aseguran la escena, los oficiales del Departamento de Policía de Santa Fe, César Ornelas y Derrick Arne, acuden a AP Wireless. Ahí, detienen a Isaac Apodaca. Le leen sus derechos, Miranda. Le dicen que tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Cualquiera que haya visto 1 o 2 episodios de La Ley y el Orden conoce sus derechos, Miranda. Obtiene una declaración de Isaac y luego él y su colega toman medidas para asegurar el teléfono celular que Isaac tiene en la mano y consigo. Poco después, el detective de la Unidad de Crímenes Violentos, que ahora es sargento, Javier Mi Villal, es asignado al caso, ya que obviamente ha habido un homicidio que requiere un detective investigador. Primero va a la casa en Jaguar, recibe información, observa el lugar y luego se va a la comisaría para entrevistar a Isaac y a Kiara, quienes han sido trasladados allí. Durante todo esto se inician órdenes de cateo y la escena es asegurada y preparada para ser procesada. Y cuando digo escena me refiero principalmente al garaje, el lugar donde Grace murió. Ahora, he mencionado la evidencia física o digital, los mensajes en el caso, pero como ya he insinuado, la evidencia digital no se sostiene por sí sola. Está corroborada por mucha de la evidencia física de la que escucharán a continuación. La escena es procesada, esa es la palabra que usan para decir que fue registrada, por la técnica de la escena del crimen, María Tena. Ella es una miembro capacitada de las fuerzas del orden que recolecta y fotografía evidencia. Disculpen. Ella nos ayudará a responder la pregunta de qué sucedió en ese garaje. A través de la oficial Tena, verán fotos del garaje tanto antes como después de que el cuerpo de Grace sea retirado para la autopsia. Verán que el garaje es pequeño, con gran parte del espacio ocupado por un colchón y un par de muebles pequeños. Y que, aparte de los objetos que tienen valor probatorio, el garaje está lleno de basura, botellas con orina, varios gatos y varias bolsas y cajas con las pertenencias de Grace que ella había traído consigo. La oficial Tena fotografía la escena mientras se van retirando diferentes objetos de valor probatorio y la escena se procesa casi como por capas. De los objetos que ella recoge, que fueron muchos, algunos de los más importantes son la gran espada ancha, ensangrentada de 2 manos, que tiene una hoja de 36 pulgadas y es el arma homicida en este caso. Ella recoge el celular de Grace, algunas sábanas ensangrentadas que demuestran que el asesinato parece haber ocurrido principalmente sobre la cama. Ella recoge el celular de Kiara Macaulay, que se encontraba debajo del cuerpo de Grace en el piso, en la sangre. Un puñal que no se utilizó en el asesinato como tal, pero fue uno de los objetos que Isaac y Kiara contemplaron usar.
Isaac en un momento le insiste a Kiara que use el puñal porque está desafilado y cortaría mejor. El testimonio de la oficial Tena, en esencia, nos mostrará cómo esos mensajes que se enviaron entre Isaac y Kiara presagiaron lo que realmente ocurrió después en la escena del crimen. Ahora bien, lo que no está presente en este caso es evidencia del uso de drogas duras. No hay metanfetamina, ni crack, ni PCP, ni sales de baño, ni ningún tipo de parafernalia asociada con el uso de drogas duras. La evidencia mostrará que las únicas sustancias presentes en la escena eran alcohol y marihuana, y que ninguna de ellas parece haber sido consumida en grandes cantidades, si es que se consumieron. También deben saber que no habrá evidencia en este caso de actividad sexual entre Isaac, Kiara y Grace. Esto no es una especie de triángulo amoroso poliamoroso. No hay evidencia de un trío esa noche. Cuando decimos que las personas estaban en la cama, nos referimos a que estaban ahí para textear y dormir. Ahora quiero hablarles sobre los 3 peritos forenses de los que escucharán en relación con el cuerpo de Grace y la espada. La doctora Emily Helmrich es patóloga forense en la oficina del médico investigador. Ella realizó la autopsia de Grace y testificará sobre las numerosas lesiones en el cuerpo de Grace, incluyendo las heridas que perforaron órganos vitales, como el hígado y los pulmones, lesiones que dejaron a Grace casi decapitada. Ella pondrá en contexto cuáles de esas lesiones fueron mortales, cuáles ocurrieron cerca de la muerte o incluso después de la muerte. Y como era de esperarse, la evidencia demostrará que Grace murió a causa de heridas por objeto punzocortante y que la forma de muerte fue un homicidio. 2 personas del laboratorio forense del Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México testificarán. Uno es Jeffrey Smith, quien realizó el análisis de huellas dactilares, también llamado análisis de latentes, determinando que las únicas huellas latentes o huellas de palma identificables encontradas en la espada son compatibles con las de Kiara. La analista de ADN Rosalind Archuleta es quien realizó las pruebas de ADN en varios objetos, incluyendo la ropa de Kiara, la espada, hisopos tomados de la escena y otras piezas de evidencia. Ella testificará en esencia que la sangre en la espada es de Grace y que el perfil principal que se puede identificar de la espada es el de Kiara. Y de nuevo, esto no es sorprendente ya que Kiara es la persona principal que manipuló esa espada y se cortó las manos durante el asesinato, dejando parte de su propio ADN. El sargento Vehil es nuestro antepenúltimo testigo. Nos escucharon referirnos a él como el agente del caso. Él es quien trabajó en este caso desde el principio hasta hoy. Él es la persona a la que llega y por la que pasa toda la evidencia para armar el panorama completo. Como mencioné, él entrevistó a Isaac Apodaca y a Kiara Macaulay en la estación de policía mientras se procesaba la escena del crimen. Entrevistó a Isaac primero. A Isaac se le leyeron sus derechos Miranda nuevamente. Verán el formulario de renuncia a los derechos Miranda, donde renuncia a sus derechos y acepta hablar con la sargento Vehil. Él comienza la entrevista, Isaac, contando una larga serie de historias sobre cómo Kiara estaba siendo violenta y extraña y usando una navaja mariposa que nunca fue recuperada, y que básicamente ella sola cometió el asesinato por su propia voluntad. Después de una larga serie de historias, el sargento Avi Hill se da cuenta de que los teléfonos están involucrados y decide revisar el teléfono de Isaac con él y obtiene el permiso de Isaac para hacerlo. Y es durante la revisión de esos mensajes que el caso, en lo que respecta a Isaac, queda al descubierto por completo. La evidencia muestra que Isaac no solo estaba al tanto del plan para asesinar a Grace, estuvo participando activamente en conversaciones sobre eso durante horas y horas. Isaac inicialmente niega haber enviado esos mensajes y luego admite algunas partes pero no otras, pero finalmente admite que él envió los mensajes. E incluso reconoce que quería que Kiara matara a Grace. Podrás ver la entrevista y comprobarlo por ti misma cómo Isaac se enredó en múltiples mentiras. La sargento Vehil luego entrevistó a Kiara. Ahora, Kiara no está siendo juzgada en este caso y por lo tanto su entrevista no será una prueba admisible, así que no verás que eso se presente. Pero la escucharás testificar y ella reconocerá que durante su entrevista con la sargento Vehil negó saber lo que había pasado. Gracias, juez. Como mencioné, Kiara reconocerá que durante su entrevista con la sargento Vehil negó recordar o saber exactamente qué le había pasado a Grace.
Así que en este punto, tan al inicio de la investigación, la sargento B. Hill tenía una cantidad abrumadora de pruebas. Tenía muchas pruebas de que Grace fue asesinada, que Kiara había asesinado a Grace y que Isaac había hecho declaraciones implicándose a sí mismo a través de esos mensajes y otras acciones. Pero su investigación no terminó con esas entrevistas. En los meses, días y semanas que siguieron, obtuvo órdenes de cateo para los dispositivos que se recolectaron, incluyendo algunos que al final no resultaron relevantes o incluso estaban vacíos. Él entrevistó a Lanny Macaulay y Linda Montoya, revisó resultados de pruebas, extracciones de teléfonos y escuchó llamadas telefónicas grabadas. Él revisará muchos y la mayoría de esos datos contigo durante su testimonio para mostrarte cómo pudo hacer las conexiones entre las cuentas de Facebook de Isaac y el teléfono de Isaac que usó para enviar los mensajes a Kiara. Incluso hasta el 2025, la sargento Vive Hill continuó trabajando en el caso, colaborando con expertos para localizar testigos que pudieran tener información adicional o información colateral. La sargento Vive Hill es la persona que va a juntar todo y mostrar cómo ha reconstruido las cosas para exponer el proceso y la planeación del asesinato a través de las propias comunicaciones digitales de Isaac. Finalmente, escucharán a nuestros dos últimos testigos que el Estado llamará Kiara Macaulay y el Dr. Michael Wellner. Ahora Kiara se ha declarado culpable de asesinato agravado en segundo grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Y esto puede que no refleje todo el alcance del crimen que cometió. Esto es un acuerdo negociado que le permitió declararse culpable de un cargo menor a cambio de su testimonio y cooperación. En otras palabras, Kiara ya no goza del derecho a guardar silencio y ya no goza del derecho a la libertad, ni lo hará por mucho tiempo. Su declaración de culpabilidad requiere cooperación veraz y enfrenta sanciones adicionales y posibles cargos si no cumple o se niega a testificar con veracidad. Esto significa que Kiara tendrá que comparecer ante el tribunal y detallar el asesinato de Grace. Tendrá que ser confrontada con declaraciones previas y consistentes. Ha sido entrevistada varias veces por las autoridades, incluso por los propios abogados de Isaac. Tendrá que decirlo todo abiertamente. Esperamos que las pruebas demuestren que Kiara tiene muchas dificultades para distinguir entre sus sentimientos muy complicados hacia Grace y los delirios que influyeron en el prolongado y muy público plan de asesinato. Ella reconocerá los mensajes usando la espada y también reconocerá la confusión al descubrir que Isaac, de hecho, no se había quedado para ayudar a limpiar mientras ella se bañaba, como habían acordado, sino que él dijo que huyó de la escena, llamó a su mamá, quien luego llamó al 911. Kiara puede parecer extraña, poco agradable, perturbada, profundamente rota, pero también puede parecer alguien que haría muchas cosas por amor. Nuestro testigo final será el Dr. Michael Wellner. Esperamos que tanto él como Kiara testifiquen el lunes. Él es un psiquiatra forense de renombre nacional que ha publicado, investigado, enseñado y testificado en el campo de la psiquiatría forense durante 30 años. Él ha revisado la evidencia en este caso, incluyendo la información de antecedentes de las partes. Incluso ha realizado él mismo algunas entrevistas a testigos civiles. Y su testimonio, damas y caballeros, ayudará a responder la pregunta de cómo alguien puede ayudar, alentar o incluso hacer que su pareja cometa un asesinato violento. Porque, en última instancia, eso es lo que se espera que demuestren las pruebas en este caso. El Estado de Nuevo México espera que las pruebas demuestren que Isaac Apodaca incitó e instigó este asesinato. Las pruebas demostrarán que no fue algo impulsivo ni una decisión tomada en un segundo, sino que fue un plan deliberado. Y al final de todas estas pruebas les pediremos que emitan veredictos de culpabilidad por asesinato en primer grado, cometido de manera intencional y deliberada bajo la teoría de complicidad por ayuda e instigación, así como por conspiración para cometer asesinato en primer grado. Gracias.